Listo, flaca, colócalo de nuevo que se nos había terminado los 40 minutos. Entonces retomo, a ver qué mentira estaba diciendo que no me acuerdo. Vamos a reformular, ¿cierto? Lo que estamos haciendo acá. Vamos a dejar de hacer esto un trabajito, ¿cierto? De una sustentación y lo vamos a convertir en un proyecto de grado. Entonces hay que agrandar el tema, hay que darle un contexto. Entonces, un problema de la investigación, ¿cuáles son las estrategias de competitividad de la empresa tal? A raíz de un diagnóstico de la organización. Eso suena bien. ¿Por qué hay que investigar eso? Entonces, la pregunta es, la investigación va a estrategias, ¿cierto? El problema de investigación es que no existen estrategias, voy a decir tonterías para que se hagan la idea, no existen estrategias en las cuales los consumidores, los ciudadanos conozcan qué es el tema nasal y toda esa carrera que usted me echó ahorita. ¿Listo? Y porque hay que cuidarlo. Ajá. Entonces, dígame que esa pregunta de investigación, a pesar de que vaya ligada al título, usted me muestre realmente cuál es el problema. ¿Listo? Sí, Con esto no estoy diciendo que ese texto que puso ahí no sirva. Tal vez servirá más adelante en un pedazo de la investigación, pero hay que estructurarlo. Niñas, acuérdense lo que hablamos. Pídanse un empujón ahí con Esmeralda, porque están un poquito colgadas. Ahora, si sigo leyendo lo que está debajo, voy a tener problemas con lo que está arriba, porque si cambio el problema en la investigación, me va a cambiar el problema, me va a cambiar la pregunta de investigación y me va a cambiar todo de ahí para abajo. ¿Clarísimo? Sí, señor. Muéstrame la pregunta de investigación. Profe. Señora. ¿Quién dijo, profe? La situación por la que actualmente atraviesa la empresa lleva a formular la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las propuestas estratégicas internas de competitividad para posicionar a la empresa de una forma competitiva en el sector farmacéutico? Wow. Estrategias de competitividad a través de un diagnóstico interno para posicionar a la empresa de forma competitiva en el sector farmacéutico. Les voy a volver la pregunta. Cada una me dará una respuesta con lo que se le ocurre. Igual la pregunta no me gusta. ¿Por qué? Porque cambió el título de la investigación, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que quitar internas porque no sé, por eso les preguntaba la materia, porque no sé qué significa eso, o no sé qué parte estarán manejando. Mire esa mogolla que está ahí. ¿Cuáles son mientras Diana soluciona el peleón con el cachete de allá, Karen, dime una estrategia de competitividad. Diana, piensa lo mismo, una estrategia de competitividad. De competitiva, listo. Pero dame una idea para poder entender. Esa pregunta no va de hecho. Hay que mejorarla. Pero no, o sea, déjate las en amarillo, excelente. Pero denme una estrategia competitiva, ¿cuál puede ser? Una estrategia de competitividad puede ser frente a la competencia, poder de pronto, la visita médica, cuando uno va a visitar al médico, darle más producto para que él pueda conocerlo y pueda pues usarlo y darse cuenta los beneficios que tiene. Excelente. Y eso no lo hacen todos los laboratorios farmacéuticos, eso lo hace Glaxo, lo hace Bayer, lo hace Chalber, lo hace... Pero no dan, digamos que una muestra, digamos que por producto, dan cierto producto, les dan muestra. Nosotros podríamos darle muestra de todos los productos. Excelente, puede llegar a ser una opción, muy bien. Sí, yo creo que es dale. una empresa que casi nadie la conoce, profe. Entonces yo creo que deberíamos como tener puntos estratégicos, digamos, mientras se da a conocer en el mercado.
Perfecto, entonces mire las dos carretas que me colocaron ustedes. Entonces, una de las propuestas de estratégicas, ¿cierto? De competitividad es mejorar el marketing de la empresa. ¿Ustedes qué van a ser profesionales en qué? Administración. Bueno, colegas, y entonces, ¿por qué me están echando un poco de carreta que el visitador médico no? Listo, eso suena maravilloso. ¿Yo qué haría? Capacitar al visitador médico en estrategias revolucionarias para que entiendan mi producto. ¿Cómo? Haciendo una... A ver qué mentira se me puede ocurrir. Vamos a hacer una mesa de trabajo en Cartagena, casualmente en el Hotel Hilton. Invito... ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman los profesionales que miran la nariz? Otorrinos. Gracias. Vamos a tener a otorrinos y a otorrinolaringólogos y lo vamos a meter en el Hilton. Les vamos a dar desayuno, almuerzo y comida 2 días, pero se tienen que meter en el salón central del Hilton, donde la doctora Pinilla le va a dictar una conferencia a todo ese poco de locos. ¿Será que si yo le regalo un tiquetico y un hotelito al médico, él viaja? Sí, claro. Claro. Excelente. Eso hacen todas las multinacionales, los laboratorios colombianos y todo el mundo. ¿Para qué? Para explicarle que el naso no sé qué mentira sí funciona. Y se utiliza antes y después de salir a la calle, después de la cirugía. ¿Ya me entiendes? Yo fui gerente nacional de ventas de un laboratorio farmacéutico, Karen, por eso te hablo con toda la propiedad del mundo. ¿Listo? Entonces ahí me estás mostrando, pero suena lindo. Hay que cambiar la pregunta de investigación, pero mira que tú me estás contando las cosas. ¿Yo a qué las invitaría? Primero a lo que ya les dije y no voy a insistir en lo mismo. Segundo, Sí. deberían sentarse ustedes dos como lo vienen haciendo y que Karen le vaya contando a Diana para que Diana vaya también colocando ideas de qué es lo que pasa. El conocimiento lo tiene Karen y lo tiene Diana, pero lo están formulando mal en el trabajo. Okay. ¿Sí es claro lo que digo? Sí, señor. Listo. Y le piden ayuda a la mogolla que ya viene el chupo. Sigue bajando, déjame ver qué más son esas 32 hojas. Eso hay que reformularlo todo. Se ve bien, pero hay que reformularlo todo. La siguiente investigación se realiza con el fin de sugerir unas mejoras sobre los resultados. Ustedes no van a sugerir nada, esto va a ser una investigación específicamente, ¿cierto? Yo creo que hasta el título va a tener que cambiar, pero por ahora dejémoslo ahí. Porque es que la investigación debería ser algo relacional con el tema de la nariz y todo ese cuento que me acaban de echar, ¿cierto? Para empezar a identificar qué hacemos con nail, no sé qué vainas. De NailMed. Su enfoque es, a ver, esta mentira, sí. La siguiente investigación se realiza con el fin de sugerir unas mejoras sobre los resultados de la investigación a fondo. Esperen un segundo, niñas, por favor. ¿Me escucharon? Sí. Sí, señor. Es que voy a colocarle aquí el nombre de la primera clase. Listo, niñas. ¿Qué está haciendo? La siguiente investigación se realiza con el fin de sugerir unas mejoras sobre los resultados de la investigación a fondo en los componentes que no están dando su 100% en la empresa. Su enfoque es holístico y sistemático, permitiendo así establecer e interpretar una guía de cambio dirigida hacia la innovación y la gestión interna, en la gestión interna. Niñas, qué sancochazo que están haciendo ustedes aquí. Sí, profe, yo creo que tenemos como las ideas todas cruzadas Sí, y ya no
dando cuenta con Karen de que nos va a tocar empezar a corregir hoy. Ya nos vamos a reunir ahorita con Karen y vamos a Exacto. reemplazar todo nuevamente. Porque es que están tocando muchos tópicos y muchos ítems en un solo párrafo, cuando lo que tienen que hacer es desglosar, soltar cada uno y empezar a echar toda la carreta contextualmente hablando. Sí es el tema, toda esta carreta puede llegar a funcionar, pero mira, por ejemplo, aquí me dice, la siguiente investigación se realiza con el fin de sugerir mejoras. O sea, usted ya, eso está claro, una investigación al final tiene que llegar a unas conclusiones. Entonces, ese primer pedazo no iría. Sobre los resultados de una investigación a fondo. ¿Cuál es la investigación a fondo? Unas encuestas, yo diría, eso no tiene sentido. Una investigación a fondo, porque el tema sería entonces cambiar estructuralmente el título y decir cómo mejora NailMed, no sé qué vaina. Sí, como cambiarle, sí, para enfocar en algo más. Sí, ya estamos hablando de eso con Karen y ya estamos acá replanteando todo nuevamente. Perfecto. Frente a lo que acabo de decir, niñas, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, toca reorganizar todo. O sea, la tenemos todo, pero lo tenemos al revés. Bueno, tenemos que organizarlo. Entonces, aquí la propuesta con ustedes va a ser de una manera diferente. Ustedes ya tienen mi número de teléfono, ¿cierto? Ustedes lo que van a hacer es darme una llamada los miércoles, ¿cierto? Martes o miércoles me dan una llamada y me dicen, profe, ¿podemos a tal hora? ¿Usted puede? Porque están demasiado colgadas. Y tenemos que reunirnos también entre semana y cada vez que haya clase pues tienen que llegar y todo ese cuento. Y reitero, hablen con la loquita de Esmeralda para que les dé alguna luz, alguna idea o alguna carta. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe. Ya mismo nos ponemos a reorganizar porque, digamos, lo que el profesor dice, o sea, lo tenemos, pero lo tenemos un poco loco. Entonces perfecto, ya... pero y tengan en cuenta que no es una exposición, es que no van a pasar matemática financiera ni van a pasar biología marina, van a recibir un título de profesional, entonces hay que colocarlo de una manera bien pertinente, ¿vale? Bueno, entonces no más dulces y pónganse a trabajar. Las brujitas para dentro. A propósito, feliz día, niñas. Mentira, chao. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Okay. Chao. Placa, ¿quién sigue? Sí, que Heidi, pero me dice que está intentando ingresar. No sé. No ha ingresado, pero ya me dijo que está intentando. Lleva 1 hora en eso y esa niña me desespera porque no se conecta. Bueno, dale, vamos al tuyo y si no se conecta, pues disfrutamos nuestro sábado. ¿Qué hubo, Flaca? ¿Cómo vas? Bien, profe. Aquí lista, profe, para el puente. ¿Sí me ve, profe? Sí, señora. Espera que ya me acordé que es que tú me mandas el trabajo. Sí, profe. Ok, dame un segundito. Tranquilo, profe. ¿Para dónde se va? Para Villa de Leyva, profe. Ah, sabroso. Claro, profe. Hay que aprovechar el puente. Menos mal, profe, hizo la clase hoy. Sí, era la idea. Yo no me acordaba del puente tampoco. Sí, profe, y más Halloween, profe. Exacto. ¿Dónde vamos nosotros, Flaca? Profe, nosotros vamos ya en el marco contextual. Bien abajo, profe. ¿Más abajo? Sí, profe. Pero todavía no lo ha compartido. Espera un segundo, lo ubico, ya te lo comparto. Dame un minuto. Listo, profe. Ahí creo que va a entrar Heidi. Bueno, profe, ¿y si ingresa Heidi, seguimos? No. Esperemos a ver qué pasa ahí. ¿Es este? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Si entra Heidi, ¿ya está ahí? Pero miro, profe. Sí, creo que sí. Hola, Heidi. Sí, ya ingresó. Heidi. Buenos días, ¿Cómo vas? profe. Bien. ¿Ya está lista? Aló. ¿Ya estás lista? Aló. Hola. Aló. Hola, Esmeralda, ¿tú me oyes? Sí. Sí, profe, yo lo escucho. Hola, Heidi.
Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Ya tienes listo tu trabajo? Sí, señor. Entonces, ven, dejo de compartir un segundito. Ya seguimos nosotros, Esmeralda, ¿vale? Listo, profe. Listo, dale, Heidi. Coloca tu pantalla, coloca tu trabajo y dale pues. Bueno, profe. De ahí para atrás todo está bien. Sí, señor. Muy bien. Pero no entiendo. Colócame donde te dice, te puse modificaciones o colócame cuál es el avance, porque el estado del arte creo que ya lo habíamos revisado. Creo. Heidi, No, profe, dime, dime. entonces, ¿El estado del la arte no lo clase había revisado? pasa. No, profe, porque no, o sea, mi internet estaba como malo Ok. y entonces me dijiste que después y pues después las clases se han cancelado y hasta hoy. Bueno, estado del arte, ¿cuál es el título? El título es este. Evolución del Banco de la República. Listo, muy bien. Ahora sí coloca el estado del arte, entonces lo revisamos. Para hablar de la evolución de la banca central en Colombia es necesario hacer referencia al periodo de la historia colombiana comprendido entre el 80 y el 89, conocido como la regeneración debido a que hace parte de la historia económica del país, pero yo creo que ya había leído esto. En el caso particular, la evolución de la banca central en Colombia. En esta época fueron creadas dos entidades que, aunque fracasaron, sirvieron de base para lograr con la experiencia la consolidación de la actual autoridad monetaria en Colombia. El mencionado periodo es uno de los más discutidos en la historia del país, dados el régimen. El mencionado periodo es uno de los más discutidos en la historia del país. Quítale la S a dados, dado el régimen político establecido y el manejo económico de la época. ¿Sí me copiaste, Heidi? Hola. Hola, Heidi. ¿Aló? ¿Tienes problemas de internet? Heidi, ¿cómo hacemos para efectivamente poder tener una clase? ¿Cuándo te puedes dirigir a otro sitio para que podamos revisarla? Porque no te escucho y no sé si estás copiando lo que yo te digo. No, espérame, profe, a ver si puedo compartir datos de ese mi Entonces hagamos una cosa, Heidi, deja de compartir, por favor, celular mientras organizas eso y y yo ya trabajo. miro. Escúchame un Espérame, profe. segundo, deja de compartir y yo trabajo con Esmeralda y si al final se logra organizar, lo manejamos, pero necesito que haya una clase efectiva entre tú y yo, ¿vale? Esmeralda, conecta lo tuyo y vamos a trabajarlo, por favor. Listo, profe. ¿Y qué dice lo tuyo? Creo que es este. Si es este, sí. Sí, profe, sí. Marco, Señor. ¿vamos en este, contextual y geográfico o más abajo? Sí, profe, no, marco contextual y geográfico. Listo, muy bien. Como es bien sabido, la enfermedad del COVID-19 es altamente contagiosa y con una alta tasa de mortalidad relativa a otros virus similares en grupos de riesgo.
En América Latina y el Caribe, el primer caso de contagio se registró a finales de febrero del 2020 y hacia el 20 de abril el aumento de contagios pasaba de 100.000 personas y el de fallecidos a 5.300. El COVID-19 presenta grandes retos para América Latina y el Caribe en asegurar los fondos necesarios para combatir la pandemia y minimizar efectos sobre el crecimiento y la sostenibilidad fiscal. Además, como bien expresó recientemente el presidente Luis Alberto Moreno, la crisis expone todos los problemas endémicos de la región. Es por ello que las medidas de política y gestión fiscal se encuentran en el frente de las políticas globales para poder mitigar y reducir los efectos de la pandemia. Por un lado, se requieren prioritariamente que mayores fondos presupuestarios puedan ser dirigidos rápidamente al sector salud para atender las mayores demandas. Muy bien. Los sistemas de salud de la región ya contaban con serias deficiencias y baja equidad en el acceso a servicios de calidad y además no estaban preparados para gestionar pandemias. Por ello requiere una amplia tarea y acompañamiento del sector fiscal, incluso para reforzar los sistemas de compras públicas en la emergencia, garantizar que los fondos estén bien focalizados, distribuidos geográfica y equitativamente. Finalmente, la gestión macrofiscal tiende a ser deficiente en muchos países, que además de tener deudas públicas abultadas y crecientes, tienden a no ahorrar en periodos de bonanzas, lo que limita el espacio fiscal para enfrentar la crisis. Muchos países no pueden materialmente hacer frente a tan altas demandas de aumento de gasto público y con ello el déficit y la deuda y muchos deben. Vas a colocar desde muchos países no pueden hasta congresos para poder hacerlo. En amarillito le pegas una revisada a ese pedazo, ¿vale? Listo, profe. Muy bien. En este contexto de fuertes debilidades institucionales, la región requiere de la profundización y coordinación de la política y gestión fiscal, incluyendo medidas transitorias adicionales, tanto para la atención de la pandemia como el post-pandemia, al igual que para el periodo de transición, dada la severidad de la crisis sanitaria y económica, el buen diseño de estas políticas y su buena ejecución se vuelve esencial. Es fundamental que la política y gestión fiscal logre que la pérdida total de actividad económica y el deterioro fiscal sea mínima, muy bien, y que pueda retomarse en corto tiempo el crecimiento económico y la vuelta a la sostenibilidad fiscal. Ahí de pronto lo que pasa allá arriba es que hay una coma como perdida, entonces ahí tienes que organizarlo muy bien. En el diseño de la política fiscal para el periodo de duración de la pandemia hay que tener presente que gran parte, perdóname un segundo. Tranquilo, profe. En el diseño de la política fiscal para el periodo de duración de la pandemia hay que tener presente que gran parte de la recesión no es una consecuencia indeseada de la pandemia, sino que es una respuesta provocada de la política pública de disminuir la presencia laboral y que fue diseñada para salvar vidas. Es decir, los ciudadanos y sus gobiernos deciden pagar el costo de aislarse, sacrificar ingresos para salvar sus propias vidas y los del resto de la población. Desde el punto de vista económico, esta decisión es plenamente racional, ya que es altamente rentable socialmente y justifica un intervalo limitado de aislamiento de medidas fiscales que lo acompañan, como lo muestra claramente en el blog de Pesino y Rastelletti. Tomando en cuenta lo anterior, es evidente que las políticas fiscales contracíclicas tradicionales de fomento del consumo e incremento de la inversión pierden sentido en el contexto de la pandemia, ya que es poco lo que se puede hacer para reducir la recesión durante un periodo de cuarentena general. Principales: debe asignar recursos eficientes al sector salud, debe proveer alivio a los hogares, principalmente a aquellos más vulnerables, incluyendo además medidas para proteger a las firmas que los emplean para evitar despidos masivos. En el diseño de esas políticas de apoyo a hogares y firmas es importante asegurar que los apoyos que se introducen sean temporales, ya que las políticas fiscales de apoyo
a hogares suelen ser dificultades, que suelen presentar dificultades para ser revertidas. Me gustaría que revisaras apoyos, apoyo y apoyos que están 3 veces en 2 líneas y le hacemos una modificación a eso, ¿listo? Si bien las medidas anunciadas por los países de la región han sido numerosas, el alcance de las mismas ha sido... ¿Qué fumo? Hola, Esmeralda. Si bien las medidas anunciadas por los países de la región han sido numerosas, el alcance de las mismas ha sido modesto en su mayoría comparado con el país donde los paquetes de medidas anunciados para combatir la crisis económica han alcanzado un costo promedio en Italia del 16 con más del 40 del PIB en Italia. Si bien los tamaños de los paquetes de respuesta siguen aumentando, el costo de estos tal cual fueron anunciados equivale a un promedio a una cuarta parte del costo de los paquetes anunciados por países desarrollados. Chile, Perú, El Salvador. El gasto está mayormente destinado a proteger el ingreso de los hogares y la liquidez de las firmas, más que para atender la emergencia sanitaria. Es importante mencionar además que el tamaño de estos paquetes tiende a estar fuertemente restringido por el espacio fiscal de los países. Existe una correlación negativa ante el tamaño de las medidas de políticas anunciadas por los países de la región y sus niveles de deuda bruta al inicio de la pandemia. Pero además, el aumento del gasto de los ingresos tributarios han bajado a consecuencia de la fuerte caída de la actividad económica, la caída en el precio de los commodities y las propias moratorias. Eso de commodities, eso lo vas a llevar al marco conceptual, ¿vale? Y por las propias moratorias y préstamos que se han dado a las empresas para mantener su nómina laboral. Con lo cual el espacio fiscal se está reduciendo aún más. Subir impuestos no parecería ser una opción bajo estas circunstancias, ni siquiera el uso del impuesto inflacionario que grava mayormente a los pobres, excepto reforzar alguno como el IVA digital. En países con poco espacio fiscal y baja capacidad de endeudamiento es necesario hacer fuertes reasignaciones del gasto público, especialmente en gastos superfluos como el de la publicidad y otras ineficiencias, incluyendo la disminución temporal de salarios del sector público. De hecho, al menos 7 países de la región han anunciado la disminución temporal del salario de al menos una porción de los funcionarios públicos de su país. Es de destacar que medidas de este tenor se están tomando en países desarrollados y fiscalmente sólidos como Nueva Zelanda. Para asegurar que las políticas fiscales diseñadas, esta tesis está muy chévere, la verdad, para asegurar que las políticas fiscales diseñadas para atender la crisis sanitaria y económica cumplan con los objetivos establecidos, es sumamente importante alentar una gestión eficiente de su implementación para que los recursos financieros lleguen de manera oportuna y focalizada al sector salud, a los hogares más vulnerables y a las firmas más afectadas. Para esto se requiere de una infraestructura de gestión fiscal que no todos los países de la región tienen. Por tal razón, los sistemas e instituciones de gestión hacendaria tienden a volverse imprescindibles. Los sistemas e instituciones de gestión, revisa eso de hacendaria, que no lo entiendo en ese contexto, ¿vale? O le buscas un sinónimo. Tienden a volverse imprescindibles para lograr una rápida y eficiente respuesta del sector público, más que ser cuellos de botella como ha ocurrido en crisis anteriores. Los desafíos, espérame un segundo, Heidi, ¿ya pudiste organizar el tema del internet? Heidi. Bueno. Los desafíos de la gestión que se presentan para implementar políticas fiscales durante emergencias son diversos y complejos. La ejecución de recursos públicos suele verse retrasada por la falta de disponibilidad presupuestal y los procesos de compras públicas poco ágiles. Los apoyos a las familias no llegan a tiempo por falta de sistemas de focalización adecuados y por la falta de mecanismos de distribución de recursos transparentes, consecuencia en parte de la baja bancarización de las poblaciones más vulnerables. Los distintos niveles, eso está muy bien, Flaca, muy bien. Los distintos niveles de gobierno, sí, ese es un buen texto. No se encuentran lo suficientemente coordinados, lo que lleva a las duplicaciones de esfuerzos
Lo que lleva a las duplicaciones de esfuerzos. Bueno, y a desabastecimientos de insumos claves. A esto se les suele sumar una falta de transparencia. A ver, a esto se le suele sumar una falta transparencia en el uso de recursos, una falta de transparencia, hay falta colocarle un pedacito, una falta de transparencia en el uso, lo revisas, ¿vale? De los recursos desplegados por la respuesta a la crisis, lo que genera desconfianza en la ciudadanía para evitar los problemas mencionados. Y otro, es importante contar con instituciones políticas, procesos y sistemas de información que sean flexibles, eficientes, fiables, transparentes y que alienten la rendición de cuentas. Enfrentar esos desafíos requiere la introducción de cambios inmediatos en la regulación de la gestión financiera existente para hacer eficiente la asignación y ejecución de los recursos públicos. Entre las medidas de gestión más importantes, aquí falta como una S, se encuentra la de centralizar, coordinar y transparentar. Esa palabra también hay que modificarla. ¿Listo? Las compras públicas, incluyendo el análisis de las cadenas de abastecimiento de los bienes y servicios claves, donde los bienes críticos son mayormente importados. También resulta importante introducir resoluciones o cambios de la política para permitir procedimientos aduaneros simplificados para la importación de estos bienes. También puede ser importante centralizar la toma de decisiones para reducir problemas de coordinación y asegurar la disponibilidad y reparto eficiente de los insumos entre los organismos, hospitales y gobiernos subnacionales involucrados, debe ser. ¿Le modificas esto también? Listo. Varios países de la región ya han implementado este tipo de medidas. Por ejemplo, en República Dominicana y Bolivia, el Ministerio de Salud coordina las respuestas del gobierno, y en Honduras se creó una comisión de emergencia. A medida que la tasa promedio de reproducción del COVID disminuye, como consecuencia de las medidas de cuarentena y el aumento de la inmunidad, el beneficio del aislamiento comienza a disminuir y los costos de la actividad económica aumentar. Por tal motivo es necesario planear una suspensión paulatina e inteligente de las medidas de aislamiento social, siguiendo las recomendaciones de epidemiólogos y economistas. En este periodo de transición, diversos sectores podrán retomar la producción al mismo tiempo que trabajadores de menor riesgo inmunizados podrán volver a sus trabajos y actividades normales. De esta forma, la actividad económica retorna poco a poco a la normalidad, y al mismo tiempo que sigue disminuyendo la reproducción del virus y la probabilidad que comience un nuevo brote. En este periodo de transición, la política y gestión fiscal deben continuar apoyando las medidas de salud pública, facilitando recursos al sistema de salud para el seguimiento e investigación de casos de contagio, asegurando la disponibilidad de pruebas de diagnóstico. Igualmente, se deberán revisar y adaptar las medidas de apoyo a las familias y a las empresas con el retorno paulatino de la actividad económica, refocalizando eficientemente las transferencias hacia trabajadores vulnerables desplazados y cesando a los que pueden o pudieron reintegrarse. Una vez pasado el periodo de transición, dados los fuertes impactos de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre la actividad económica, las finanzas públicas, la pobreza y la desigualdad, se requerirá de políticas de apoyo tanto a la reconstrucción de la actividad económica y social como a la recomposición de la situación fiscal. Son pocos los países que han empezado a planificar o anunciar sus políticas para la pospandemia, algo que debería estar ya en el radar. Para alentar el retorno al crecimiento con equidad, se requerirá diseñar e implementar planes integrales que sirvan de estímulo económico y que apoyen a los hogares y a las firmas más vulnerables durante el periodo de retorno a la normalidad. Estos planes deberán tomar una consideración. Estos planes deberán tomar en consideración las restricciones presupuestarias para no comprometer la sostenibilidad fiscal. En muchos casos deberá incluir reformas estructurales que dinamicen la economía desde sus fundamentos y contribuyan a mejorar la situación fiscal de mediano plazo de los países, tanto del gobierno central como de los gobiernos subnacionales. En otros casos, el esfuerzo se podrá centralizar en viabilizar reasignaciones inteligentes del gasto público, muy bien, que incluyan eliminaciones de gastos superfluos, reducción de filtraciones de los sistemas de transferencias y subsidios,
combate a la corrupción en las compras públicas y la equiparación de los salarios del sector público a los privados. En la región, estas ineficiencias del gasto público representan en promedio el 4.4 del PIB regional. Este periodo de post-pandemia será importante además extraer lecciones aprendidas de la actual pandemia. En este periodo de post-pandemia será importante además extraer lecciones aprendidas de la actual pandemia, de manera de fortalecer los sistemas de gestión. Coges desde en este periodo y coges ese hasta el primer punto aparte y le revisas la redacción, ¿vale? Listo, profe. Asimismo, será importante diseñar planes de contingencia que permitan minimizar el costo humano y no humano de las mismas. También se debería fortalecer los sistemas integrados de información digital, tributaria y social que permitan detectar no solo la pobreza, sino la informalidad, ayudando a reducir la evasión y a focalizar los programas sociales, los sistemas de compras y de transparencia fiscal también deberán ser... Los sistemas de compras y transparencia fiscal también deberán ser fortalecidos. Para apoyar rápidamente a los países de la región, el Banco Interamericano de Desarrollo ha elaborado un prototipo de proyecto de apoyo al diseño de buenas políticas fiscales para enfrentar las consecuencias de la emergencia del coronavirus. El prototipo, que ya fue aprobado por el directorio del BID, está estructurado como una serie de 2 operaciones cuyas acciones de política buscan apoyar a los países en la adopción de medidas que permitan dar respuesta en el corto plazo a los principales retos que enfrentan para entender la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19. Las medidas de la primera operación están orientadas principalmente a disponer recursos para atender emergencias sanitarias y ejecutarlos con eficiencia, así también como para apoyar el ingreso de los hogares y la liquidez de las firmas. Asimismo, se busca comenzar a delinear el plan económico y fiscal de salida de la pandemia. La segunda operación de la serie busca promover la recuperación económica y fiscal a través de la implementación de políticas de mediano plazo para retomar el crecimiento con equidad y sostenibilidad fiscal en el periodo post-pandemia. Enfrenta con una crisis sin precedentes y necesita cuanto antes diseñar políticas públicas y fiscales efectivas, asegurando rápidamente los fondos necesarios para combatir la pandemia, salvar vidas, reducir el impacto negativo sobre la economía, finanzas públicas, pobreza y desigualdad. Pues lo que te he dicho siempre, Flaca, esta investigación me gusta bastante, ¿ya? Tiene contextos interesantes y solo hay un par de cositas ahí que yo creo que a las 2 de la mañana se le suelta la cadena. Sí, profe, claro que sí. Le metes una revisadita. ¿Tú vas a salir de viaje ya o me esperas a que revise el trabajo de Heidi, por favor? No, profe, yo lo espero, tranquilo, profe. Listo, muy bien. Heidi, ¿ya estás lista? Sí, profe, ya. ¿Me escuchas bien? Sí, señora, ahí se escucha perfecto. No se vaya a mover de ahí. Listo, profe. Sin embargo, arranque y habla 2 minutos y vuelve y se conecta porque se nos va a acabar la clase. Ah, ¿no comparto pantalla? No. Sí, hablemos 2 minutos, aprovechemos todo el tiempo necesario. Ok. Listo. Para hablar de la evolución de la banca central en Colombia, listo, Tim. El mencionado periodo es uno de los más discutidos en la historia del país, quítale la S, el régimen político establecido y el manejo económico de la época. ¿Sí me copiaste? Sí. Sí, señor. Perfecto. En estos años Sí, se sí, dictó la constitución de los excelente, muy bien. La gestión del mercado mundial a través de la exportación de café. En este ciclo se marca una época de transición hacia la orientación política, hacia una orientación política muy diferente a la del gobierno nacional. Sube, por favor. Se iniciaron. Se me perdió eso. Ay, perdón, profe. No puse muy... Ya. ¿Dónde iba? No, más arriba. Ahí. Se iniciaron algunos de los cambios políticos que proponían los defensores de una regeneración administrativa del país y que estaban orientados por Rafael Núñez. El descontento conservador de los anteriores gobiernos liberales se basó en el convencimiento de que las instituciones de 1871 no ofrecían suficientes garantías para el progreso y el desarrollo. Sube. Económico del país. Es así como los liberales comenzaron a pensar, mejor, yo ya había leído esto, estoy casi seguro.
dado que era evidente el clima de tranquilidad que se percibía en el momento y muchos coincidían en que se debía empezar por el logro de un acuerdo con la Iglesia. Este periodo de transición política estuvo antecedido por la presidencia por el liberal independiente Julián Trujillo, quien llegó al poder desde el 78 para luego tomar posesión el general Rafael Núñez en 1880, defensor del radicalismo.